Presidente Wang. Presidente Wang, no. Presidente Wang, realmente no fui yo. Presidente Wang, he sido acusado injustamente. Presidente Wang. Presidente Wang. A plena luz del día. Bajo el cielo despejado. ¿Cómo te atreves a intimidar a la gente? Haré justicia en nombre del cielo. Déjame mostrarte. Cuán formidable es esta chica. Presidente Wang, realmente no fui yo. Presidente Wang. Deitant. No te metas en los asuntos de los demás. La persona destinada. Es él. Exactamente. Cualquiera que se atreva a provocarme. Disculpe, ¿puedo preguntar? ¿Puedes acostarte conmigo? ¿Qué estás diciendo? Disculpe, ¿puedo preguntar? ¿Puedes acostarte conmigo? Una vez. Solo una vez es suficiente. Llévate a esta mujer loca, lejos de aquí. No tienes permitido tocarme. No soy una mujer loca. Yo soy su mujer. Mira. La persona en este retrato es mi verdadero amor destinado. Este eres tú. No es así. Presidente Wang. Realmente eres tú. No. Es solo un retrato. ¿Qué prueba esto? ¿Aún no me crees? Wang Jingwei. 30 años de edad. Perdiste a tu madre a los 3 años. Sufriendo penurias en la infancia. Un padre viejo y parcial. Una madrastra cruel. Un hermano menor manipulador. Y de corazón frío. Afortunadamente, creado por tu abuelo, heredaste el grupo Genai. Lo que dije. No es así. Investigándome. Un asunto tan pequeño. ¿Acaso requiere investigación? Lo sé solo con calcularlo. Soy la segunda más famosa. En la zona. Adivina, adivina. El primer lugar es mi maestro. Él no me permite competir con él, por el título de número 1. Está bien, tío. Aunque tú eres un poco mayor. Pero no tienes que sentirte inferior. No me disgustas. Ya basta. Haciendo trampas. Usando estos trucos mezquinos. Y creyendo que puedes acercarte al presidente Wang. Guardias, llévensela. No. Está bien si no me crees. Solo déjame acostarme contigo una vez. Una vez. Solo una vez es suficiente. Este es un asunto de vida o muerte. Yo verdaderamente soy tu esposa destinada. Aunque nominalmente tienes una prometida. Pero hoy debes romper con ella. Si no te acuestas conmigo, está bien. ¿Por qué eres tan feroz? ¿No me crees? Lo lamentarás después. No. Solo me queda un mes. Si espero a que él se arrepienta, no estaré completamente acabada. No. Tío, estoy decidida a acostarme contigo. Espérame. Soy viejo. No. No, viejo. No es viejo en absoluto. Presidente Wang, por favor, no debe escuchar a ese lunático decir tonterías. Creo que usted está actualmente en la flor de la vida. Este tipo de criatura venenosa podría quitarme la vida en cualquier momento. Ni siquiera sé hasta qué día viviré. En la flor de mi vida. Presidente Wang, por favor, no se desanime. El viejo presidente Wang ya ha ofrecido una recompensa de 10 millones y ha enviado gente a buscar a ese maestro de matemáticas celestiales. Se dice que, a través de las manos de ese maestro, no hay nada en este mundo que no se pueda curar. Ese maestro de matemáticas celestiales es profundo e impredecible, y su paradero es incierto. Solo tengo miedo de no vivir para ver ese día. Usted... Presidente Wang, ese topo todavía se niega a revelar quién es el autor intelectual. ¿Cómo debemos manejar esto? Eso fue enviado por Li Tingting. Señorita Li. Ella es la prometida del presidente Wang. La villa de la familia Li. Señor Wang, usted, ¿por qué está aquí? ¿Dónde está Li Tingting? La señorita, ella. Señorita, ella salió.
No está en casa. Disculpe la intrusión. Continúe. Hingwai, no te vayas. No es así. Sucio. Solo perdóname. Esta vez. Te perdono. No me culpas por buscar modelos masculinos. Mientras seas feliz. Está haciendo frío. Ponte más ropa. Tu gente. Vigílalos de cerca. No permitas que corran donde no deben. Si hay una próxima vez. La persona enterrada podría no ser quien esperas. Wang Hingwai, ¿quién te crees que eres? Usando gafas de sol todo el día, actuando misteriosamente. Solo eres un fenómeno feo. Si tienes las agallas, quítate las gafas de sol, ya que tú me menosprecias tanto. Entonces rompe el compromiso. ¿Estás seguro? Si el viejo presidente Wang se entera, seguramente estará furioso. No se atreverá a romper el compromiso conmigo. Estoy segura. De acuerdo. Hingwai, no te vayas. Sé que me equivoqué. No quise romper el compromiso contigo. Hingwai. Presidente Wan, es Ali Tintín. Lo que ella dijo, usted no debe creer en absoluto. Creo que usted es especialmente apuesto, si no fuera por la herida. Suficiente. Solo una cara bonita. Entendido. Entonces, con respecto a su repentina cancelación del compromiso, ¿cómo debemos explicárselo el antiguo presidente Wan? Mantengamos lo oculto del abuelo por ahora. Ahora crees. Lo que dije, ¿verdad? Me está siguiendo. Conduces tan rápido. ¿Cómo podría yo seguirte el ritmo? Por supuesto yo. Lo calculé yo misma. Aunque nominalmente, tienes una prometida. Pero hoy, debes romper con ella. Investigación y seguimiento. Sigue siendo comprensible. Pero como pudo ella saber posiblemente que Li Tintín y yo romperíamos hoy, ¿qué quiere hacer exactamente? Si tu cálculo es tan preciso, entonces ¿por qué no calculas? Sí, hoy voy a tomar este brazo tuyo y arrancártelo, para que no engañes a la gente. The film was Invertir. translated and narrated by M Media. Adivinos. No pueden calcular su propio destino. Pero mi maestro dijo: tú eres mi persona destinada. Así que apuesto a que mi mano estará bien. Entonces apuesto que la próxima vez que me veas de nuevo, tu mano tendrá que decirte adiós. Perfil fuerte. Ojos penetrantes. Puente nasal alto y labios delgados. Típicamente palabras duras, corazón blando. No lo creo. Te acercas a mí. ¿Cuál es exactamente tu propósito? Ya dije. Quiero dormir contigo. Levántate. Eres un adulto. Un mes más, y cumpliré 20. Déjame decirte, no tengo tiempo para jugar con niños aquí. Vuelve por donde viniste. No viviré más allá de los 20 años. Mi maestro dijo: mi base y mi suerte anual. Doble choque y combinación de desgracia. Moriré antes de cumplir los 20. Solo tú puedes salvarme. ¿Yo? Así es. Tu destino es solitario y ominoso. Y resulta ser de refuerzo y contrarresto mutuo. Dormir contigo puede resolverlo. Esto se llama superstición feudal. No importa. Si tú realmente no quieres, no debería forzarte. Está bien. De todos modos, no tengo padres en este mundo. Solo mi maestro se preocupa por mí. Lo siento. Te molesté. Debería irme a casa y esperar la muerte.
Ella no dejará el asunto en paz. Primero hubo seguimiento e investigación, ahora ha fabricado una mentira tan escandalosa. ¿Qué quiere hacer exactamente? Manténla cerca por ahora. Para que podamos responder rápidamente. Puedo ayudarte. Tío, eres tan amable. Lo sabía. Me ayudaría a ese. ¿Qué estás haciendo? Entonces vayamos ahora mismo. Vamos. ¿Por qué eres tan desinhibida? Es solo. Dormir juntos. Es un hombre adulto. ¿Por qué es tan tímido? Wang Jingwei, ¿cómo te atreves a mis espaldas siendo yo un anciano? Rompe el compromiso. Estoy casado. Abuelo, Tío, Hola, joven maestro. Hola, joven maestro. ¿por qué es tan rica tu familia? lo calculaste todo. ¿De qué hay que sorprenderse? Calculé que eres rico, pero no calculé que fueras tan rico. Actúa según la situación más tarde. Escóndete detrás de mí. ¿Entiendes? Debo desempeñarme bien. Para que acceda a mí antes. Hijo rebelde. ¿De verdad tienes el descaro de volver? No se enoje. Debe cuidar su salud. Papá. No puedes culpar a mi hermano por esto. Mi hermano debido a la herida en su cara. Es la razón por la que la hija de la familia Lee rompió el compromiso. De hecho, él se siente terrible por dentro. Claramente fue el presidente Wang quien se negó. Wang Jingwei. Tú como presidente del grupo Genai. En realidad perdiste el compromiso con la familia Lee, convirtiendo a un socio en el mayor competidor. ¿Te das cuenta de eso siquiera? El grupo Genai se mantiene firme. No por un contrato de compromiso de papel. Arrogancia. Eres completamente arrogante. Tú eres el tío. El anciano parcial. ¿Quién es usted? La madrastra cruel. Silencio. El hermano menor manipulador. Y el tipo frío. Guardias. Saquen a esta mujer de origen desconocido de aquí. Mi esposa. Me gustaría ver quién se atreve a tocarla. Esposa. ¿Cómo te atreves, sin mi permiso, a encontrar casualmente a una mujer y casarte? ¿Con quién me caso? No requiere tu permiso. El día que trajiste a tu amante a esta casa, dejaste de ser mi padre. ¿Yo? Esposo. Tura, ¿qué estás haciendo? Yo tampoco lo sé. Claramente golpeé. Atrévete a tocar a mi persona. Si un tigre no ruge. ¿De verdad crees que esta chica es una gatita? Basta. Deja de actuar. Wang Jingwei. Si sabes lo que te conviene, entrega el grupo Genai. Y deja que tu hermano menor, Dina, lo administre. El presidente del grupo Genai debería ser al menos respetable, ¿verdad? ¿Yo? ¿Cómo podría yo gestionar el grupo Genai? El hermano mayor es el hijo mayor de nuestra familia Wan. La familia Wan más tarde todavía necesita que el hermano mayor la herede. ¿Cómo podría yo? Todavía no estoy muerto. ¿Qué? Intentando pasar por encima de mí y apoderarte de la familia Wan. ¿Desde cuándo? El grupo Kenai. Depende de ti decidir. Papá. Jingwei perdió el compromiso con la familia Lee. Él es inadecuado para el puesto. ¿Cómo puede seguir en el puesto de presidente? Posición. Silencio. Abuelo, estoy diciendo esto por preocupación por la imagen de nuestro grupo Genai, por eso lo dije. El hermano mayor, debido a la condición de su cara, perdió la cooperación con la familia Lee. Me preocupa. ¿Qué haya? ¿Qué clase de consecuencias? ¿Qué consecuencias habrá? Grupo Kenai necesita una persona talentosa y capaz para gestionarlo. Definitivamente no una esposa trofeo. Papá. Aunque eso es cierto. Pero su rostro también representa la reputación del grupo Engai. Si él sale, sería malo si asusta a los niños. Entonces hará que todos no estén dispuestos a cooperar con nosotros. Esta enfermedad menor no es fácil de curar. No delante del abuelo. Digas tonterías.
No estoy diciendo tonterías. Eres mi nieta política. Abuelo, Mira esto. Jingwei, este niño. Usualmente se mantiene callado. En realidad tiene tan buen gusto. Me encontró. Una tan hermosa y maravillosa nieta política. Genial. No, papá. Una mujer de origen desconocido. Como puede ser digna de nuestra familia Wan. Uno debe valorar el respeto propio. Mientras a Jingwei le guste, este anciano lo apoyará. gracias, abuelo. Nieta política. La enfermedad de Jingwei. Realmente tienes una forma de curarla. PAN comido. Déjamelo a mí. Wan Jingwei. No estarás intentando engañar a tu abuelo. Y simplemente encontraste a una mujer al azar para casarte. ¿Cierto? ¿Y esta enfermedad tuya? ¿A cuántos? Has consultado a médicos famosos. Solo confiando en ella. Abuelo. La enfermedad del hermano mayor, aparte de ese maestro de matemáticas celestiales, y su único discípulo, ¿quién más puede salvarlo? No hay necesidad de pensarlo. Esta persona es definitivamente un fraude. A menos que ella conozca a ese maestro. Nieta política. ¿De verdad conoces al maestro de matemáticas celestiales? Desde que nací, he estado siguiendo a Chuesi. ¿Cómo podría conocer a algún maestro? Abuelo. Yen aquí. Está bromeando. Por favor, no le prestes atención. Hay esperanza. Es mejor que no tener ninguna. Bien, podríamos intentarlo. Sobreestimarse. No debería haber arrastrado a esto. Las familias adineradas parecen glamorosas por fuera, pero en realidad varios poderes están entrelazados y son complejos. Tú, una chica joven, no puedes permanecer intacta, si bien ahora no has entrado en este pantano. Te enviaré de vuelta. ¿Qué vas a hacer? Para tratar la enfermedad, por supuesto. ¿Vas a usar esto para tratar la enfermedad? Exactamente. ¿Qué más? Quítate la ropa. Confiaré en ti una vez más. Soy un idiota. La información relevante para esta subasta está toda aquí. Dale a Jingwei. Una copia también. Sí. Esto no servirá. Está demasiado apretado. Apretado. No hay apuro. Estos jóvenes de hoy en día No te muevas. están jugando todos con apuestas tan altas. No. Vámonos. Dispersar. Recoger. Ya es suficiente. Estás jugando conmigo. Ya te has divertido bastante. Tío, todavía te ves bastante guapo. Míralo por ti mismo. He terminado. No. Este tipo de insecto venenoso ya ha penetrado profundamente en tus huesos y sangre. Solo puedo sellarlos temporalmente. Dentro de tu Dantian. Si quieres una cura completa, todavía necesitas algunos artefactos mágicos. En primer lugar, esta enfermedad debe ser tratada con el espejo del tesoro del corazón profundo y las 3 campanas puras del maestro. Si pudiéramos invitar al maestro a bajar de la montaña, eso sería genial. Entonces quieres decir que este insecto venenoso puede curarse completamente. Una cura completa es posible. Sin embargo, antes de eso, existe la posibilidad de muerte súbita en cualquier momento. Parece que todavía necesitamos encontrar rápidamente a ese maestro de matemáticas celestiales. Gracias. De nada, siempre y cuando. Siempre y cuando. Siempre y cuando estés dispuesto a compartir una habitación conmigo. Además de The este film was asunto, translated and ¿tienes algo narrated más en by mente? M-Media. además de este asunto, puedo prometerte cualquier cosa, ¿Cómo se puede hacer exactamente? sin una base emocional. Nadie lo hará. Sentimientos. Tío, me gustas.
Tío, me gustas. Dije que me gustas. La sala de subastas. The film was translated Joven maestro and Wang, narrated tus by músculos M. pectorales Media. están bien entrenados últimamente. Otras partes también están bien entrenadas. Señorita Lee le gustaría intentarlo. Con respecto a la subasta de hoy, escuché que toda la fortuna del Lin Ruai está aquí, valorada en decenas de miles de millones. Me pregunto si eso es cierto. Por supuesto que es verdad. ¿Quién es este Lin Ruai? Él es el coleccionista principal de la nación. Todas estas colecciones combinadas podrían comprar todo el grupo Genai. Me pregunto qué planea pujar hoy la señorita Lee. Por supuesto es ese par de, valorado en cientos de millones, brazaletes de jade verde. Si me preguntas a mí, tiene que ser esa pintura del pergamino Wanlong. Su valor es considerable. Su valor se duplica en minutos. Si ganamos la puya por esta pintura hoy, y se la damos al viejo maestro como regalo de felicitación, entonces el puesto de presidente del grupo Genai, no creo que el viejo maestro no te lo dé. Escuché que Wang Jingwei también viene hoy. Aún no he felicitado a la señorita Lee. Basura como él. Es digno de ti. Ese hijo malvado mío nació feo. Comparado con la señorita Lee, la diferencia es como el cielo y la tierra. Señorita Lee, por favor, no se lo tome tan en serio. Exactamente. Si alguien así también pudiera ser digno de la señorita Lee, eso sería verdaderamente un terrible desperdicio. Cuando me convierta en presidente del grupo Genai, en ese momento, todavía necesitaré el favor y el apoyo de la señorita Lee. Coopere más con el grupo Genai. Entonces yo de antemano, espero respetuosamente al segundo joven maestro Wang, derribar al presidente del grupo Engai. En ese momento, Wang Jingwei se habrá convertido completamente en un payaso con máscara. Me gustaría ver cómo él se mantiene en lo más alto, si tuviera un aspecto algo decente. Yo podría mostrar algo de piedad y no romper el compromiso con él. ¡Qué lástima! Señorita Lee se preocupa demasiado. Él, ¿cómo es su cara? ¡Qué guapo! Este rostro también es demasiado magnífico. Es tan guapo que pone celosos tanto a dioses como a hombres. ¿Quién exactamente difundió el rumor de que el presidente Wang era feo? Si pudiera casarme con él, incluso conduciendo un coche de lujo y viviendo en una mansión, estaría dispuesta. ¿Qué estás pensando? Pero la mujer al lado del presidente Wang, ¿quién es esa mujer? Jingwei, estás aquí. Llevo siglos esperándote. Ya he roto el compromiso contigo. Mide tus palabras. Solo estaba bromeando contigo. Disputas de pareja. No es eso común. El matrimonio es un asunto serio. ¿Cómo se puede romper así como así? ¿Quién eres tú? Soy su esposa. Legalmente. Incluso trajiste el certificado de matrimonio cuando saliste. Solo por si acaso sabes. Antes de que duerma contigo. No dejes que nadie más te arrebate. Papá, ¿qué está pasando exactamente? Esto es imposible. Él, ¿cómo es que los insectos venenosos de su rostro han desaparecido? Entonces mi puesto como presidente del grupo Genai, entonces, no será aún menos seguro. Cálmate. ¿Cómo voy a saber lo que está pasando? Esperemos y veamos cómo se desarrollan las cosas primero, mientras aseguremos esta pintura hoy. Y se la demos al viejo maestro como regalo de felicitación. Quizás todavía haya un giro para mejor. Señoras y señores, nuestro coleccionista principal, el señor Lin Ruai, está organizando esta subasta. Ahora, comencemos. Ese par de brazaletes de jade verde imperial. Ofrezco 200 millones. Directamente 200 millones. Esto ya es el valor más alto, ¿no es así? Verdaderamente digno de la hija de la familia Lee. Su gasto es generoso. Vale menos de 100 millones. Una pérdida. Lo que me gusta. Nadie me lo puede arrebatar.
Los hombres también. Parece que la señorita Lee, con respecto a este par de brazaletes de jade, está decidida a ganarlos. Además de este par de brazaletes de jade, también está el pergamino Wanlong y otras colecciones importantes. También en nuestra subasta. Valorada en 450 millones. Bastante bien. Por favor, echen un vistazo al primer artículo a subastar hoy, sapo de jade concesor de deseos. La puja inicial es de 100 millones. ¿Cuál es el origen de este sapo de jade? Realmente vale 100 millones. Esto también parece jade sin valor. A lo sumo son solo decenas de miles. ¿Qué clase de chatarra es esta? Parece que esta colección privada de Lin Ruai. No todo es bueno. Este tipo de artículo es digno siquiera de ser exhibido aquí. ¿Qué clase de basura es esta? Haciéndome perder el tiempo. Pasemos al siguiente artículo. Nadie está pujando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.000 millones. Esto es equivalente a el valor total de todos los lotes. Podría ser que. Si nadie puja, procederemos al siguiente artículo. Espera. Ofrezco 100 millones y uno. Señorita Chu, esta pieza de jade no vale 100 millones. Lo sé. Si el tío supiera. ¿Qué use 100 millones? Para comprar algo valorado en 10.000 millones. No me amaría hasta la muerte. Esta dama ha pujado 100 millones y uno. ¿Hay alguien más que quiera pujar? Esta esposa del presidente Wang no podría ser una idiota, ¿verdad? Un jade tan ordinario. En realidad pujó 100 millones. ¿Quién sabe? Algo que podrías comprar en Pinduoduo. Sin embargo, ella insiste en comprarlo aquí. Yo digo que algunas personas no han visto mundo, así que no intentes llamar la atención aquí. ¿Qué sabes tú? Simplemente pujaste imprudentemente. Además, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Qué hay de malo en eso? Estoy gastando el dinero de mi marido. Es asunto tuyo. Hermano, cuñada nunca ha estado en una ocasión tan grandiosa antes. Todavía deberías decirle a la cuñada que deje de hablar. Da una mala imagen de nuestro grupo Genai. ¡Qué espectáculo tan vergonzoso! Jingwei, mírala. No me importa si vale la pena o no. A mi familia Wang no le faltan estos 100 millones. Señora, mientras le guste está bien. Acabo de calcularlo. El valor de este sapo de jade es equivalente a todos estos lotes. Combinados. 100 millones y uno a la una. 100 millones y uno a las 2. 100 millones y uno a las 3. Vendido. Felicitaciones, señorita Chu, por el precio de 100 millones y uno. Has ganado la de esta subasta. Colección completa. La subasta ha terminado. ¿Qué? Escuché mal. ¿Qué clase de broma es esta? Ganar todos los lotes por 100 millones. No. Esta subasta tuya ha terminado. ¿Qué quieres decir con eso? Exacto. Las reglas de esta subasta fueron establecidas por el señor Lin Ruai. Especificaban: si nadie puja por este sapo de jade, la subasta procede con normalidad. Si alguien puja por este sapo de jade, significa que ha comprado todos los artículos de la colección. Justo como pensé. ¿Cómo podría ella saber el valor de este sapo de jade? De verdad lo calculó. Ahora lo sé. Debes ser tú. Conocías las reglas de antemano. Confabularon juntos. Y nos están tratando a todos nosotros como tontos. Sí, debe ser eso. Estos artículos de colección valen decenas de miles de millones. ¿Cómo es posible que se compren por 100 millones y simplemente dejen que ella se los lleve? Esto debe ser falso. Nunca esperé que un coleccionista de primer nivel como Lin Ruai recurriera a tales tácticas despreciables. Basta. Ustedes fueron los que acababan de decir que este sapo de jade no valía nada. Ese fuiste tú. Ahora están armando un gran escándalo. Y siguen siendo ustedes los que dicen que es injusto. Esas son las reglas. Acepten el resultado. Acepta el resultado. Quiero ver qué tiene de especial este sapo de jade. No es esto solo un sapo de jade ordinario. No parece especial en absoluto. No lo toques. ¿Qué estás haciendo? Incluso si este sapo de jade es de gran valor, no deberías impedirnos tocarlo, ¿verdad? Podría quitarte la vida. ¿A quién intentas asustar? ¿Qué está pasando? Este sapo de jade posee una energía mortífera muy poderosa. Un cuerpo mortal. No puede resistirlo en absoluto. Si eres afligido por él, tu vida estará ciertamente en peligro. No esperaba que fueras una charlatana. ¿En qué era estamos ahora? Y todavía estás aquí jugando trucos sobrenaturales. Exacto, ¿quién creería eso? Quítate de en medio. Quiero ver
Si esta cosa puede comer gente o beber sangre. Esta cosa puede quitarme la vida. Lo sabía. Un gran grupo de nosotros aquí. ¿Cómo podríamos ser engañados por una niña, que es una farsante? Si esto se sabe, nos moriremos de la risa. Ser tacaña es una cosa, pero buscar atención, fabricando una mentira tan escandalosa, es divertido para ti. Hermano, ¿por qué te casaste con una mujer como esta? ¿Será posible que tú también has sido engañado por ella? ¿Por qué no me dices? Cuando alguna vez mi vida estuvo en peligro. Ahora, Papá. 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo pasar esto? Papá, ¿por qué estás? Todo debe ser obra tuya. ¿Qué pasó exactamente? Date prisa y sálvalo. ¿Por qué estás ahí parado? Sálvalo. cosechas lo que siembras. Te has buscado este desastre. Exacto, los buenos consejos se desperdician contigo. Maldito miserable. Te dijimos que no lo tocaras, y aún así lo tocaste. Te lo mereces. Wang Jingwei, tú miserable desagradecido. Pase lo que pase, sigue siendo tu padre. ¿Cómo puedes soportar verlo morir así sin más? Hermano mayor. Cualesquiera que sean los errores, es mi culpa como su hermano menor. Papá usualmente, aunque tiene un poco de favoritismo, pero yo creo que definitivamente te ama. Pase lo que pase, este sigue siendo el padre del presidente Wang. Si el presidente Wang realmente no se preocupa, ¿no sería eso extremadamente desleal? Si no fuera por el tío, no querría inmiscuirme en este asunto. No te preocupes, todo estará bien. Trae el mazo. Espera, ¿Qué pasa ahora? este sapo de jade vale 10.000 millones. 10.000 millones. Incluso si pierdo todo lo que poseo, todavía no puedo permitirme compensarlo. ¿Y qué? En última instancia quieres dinero. ¿O quieres a la persona? Rómpelo. Pagaré esta cantidad. Rómpelo. Esposo, ¿cómo estás? Despierta rápido. Es de hecho correcto. Lin Ruai, Soy yo. quieres usar 10.000 millones para comprar una vida, para que muera en tu lugar. No. Yoli no me atrevería. Ese sapo de Jade es un objeto de energía yin extrema. Fue debido al destino y al tabú que supe de él por casualidad. No esperaba que frecuentemente atrajera el desastre, poniendo vidas en peligro. Tendré que recurrir a esta medida desesperada. Entonces, ¿por qué sigues diciendo que no estás comprando una vida? Eso es porque el maestro de matemáticas celestiales me dijo que alguien definitivamente se presentaría hoy para resolver este problema. Es de hecho correcto. El maestro de matemáticas celestiales. Puedes encontrarlo. Es él otra vez. Este maestro de matemáticas celestiales. ¿Cuál es exactamente su origen? Intenté la adivinación varias veces antes, pero no pude calcular ninguna información sobre él. Por supuesto. Señor Lin, entonces tengo algo que pedirte. Por favor, dímelo. Su paradero. Absolutamente no. Si lo revelo, el maestro de matemáticas celestiales me culpará. Sin embargo, esos 10.000 millones en coleccionables son también los ahorros de toda mi vida. Ya que ya han sido subastados. Ahora son tuyos. Todas las piezas de colección. De ninguna manera. No son míos los artículos. Lo que quiero decir es, ese par de brazaletes. Ofreceré 200 millones. Puedes vendérmelos. Y también ese pergamino Wanlong. Puedes vendérmelo. No quiero estos 10.000 millones.
No quiero estos 10.000 millones. Quiero información sobre el maestro de matemáticas celestiales. ¿Hablas en serio? ¿Quieres usar 10.000 millones? Para intercambiar por una pieza de información. El tío parece necesitar realmente esta información. Además, si él no acepta dormir conmigo, estaré muerta de todos modos. ¿De qué sirve tener dinero? Exacto. Ella lo hizo por mí. Imposible. Ella y yo somos meramente una pareja falsa de conveniencia, porque ella renunciaría a 10.000 millones por mí. Está esta mujer, mentalmente inestable. Eso es 10.000 millones. Varias vidas para que una persona común vea alguna vez tanto dinero, una plebeya de clase baja como ella. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad? De acuerdo, ya que eres tan resuelto. Entonces solo podré más tarde disculparme con el maestro de matemáticas celestiales. Lin Ruoy dijo que ya debería haber encontrado al maestro de matemáticas celestiales. Deja de hablar. Mis 10.000 millones. Es suficiente para que mi maestro y yo vivamos de ello durante varias vidas. Entonces todavía quieres cambiarlo. La gente no debería ser tan desalmada. No dijiste que tenías absolutamente que encontrar esa información del maestro de matemáticas celestiales. Dijiste que era por mí. No del todo. Principalmente para acostarme contigo. Gastar 10.000 millones solo para acostarte conmigo. ¿Qué más? Realmente me haces verte de otra manera. Espérame. Disculpa. Persiguiendo a un hombre. Soy una profesional. Persiguiendo hombres. Tienes un método. Llámame. Solo 998. Y trae un hombre a casa. Espera que te contacte. Tío se fue a trabajar. Por eso me atreví a llamarte para que vinieras. No, ya vives en su casa. ¿Por qué todavía necesitas perseguirlo? No lo sabes. No me queda mucho tiempo. Debo, dentro de un mes, acostarme con él. Tan urgente. Déjamelo a mí. Si no tienes éxito, la matrícula será reembolsada en su totalidad. Genial. Eres mi salvadora. Antes de la batalla, necesitas un conjunto de equipo de combate. Los hombres son criaturas visuales. Este pequeño ancestro está cotidiando sobre mí a mis espaldas otra vez. Usted es de hecho el más destacado en el mundo marcial, el maestro de matemáticas celestiales. ¿Quién se atrevería a chismear sobre usted a sus espaldas? Me llamas el maestro de matemáticas celestiales, pero en la boca de ese aprendiz mío solo soy Chuesi. Que así sea. Entonces descenderé la montaña esta vez. También es hora de ir y beber el vino de boda de mí, torpe, pequeño aprendiz. Beber vino de boda. Dile a Wang Jinghua que el día de su boda ciertamente estaré presente. Sí. Se lo diré ahora mismo. Porque el maestro de matemáticas celestiales no ha llegado todavía. Solo espera. Yen. ¿Dónde está tu maestro? Ya le he enviado un mensaje. Debería estar llegando de inmediato. Yo tampoco los invité. Hermano mayor, felicidades. Aléjate de mí. Hermano mayor, casarse es una ocasión tan inmensamente alegre. ¿Por qué no me lo dijiste? No decírmelo solo a mí. Podría pasarlo por alto. Pero como pudiste ni siquiera invitar a mami y a papá. ¿Quién nos dijo que criamos a un ingrato? Ya que no nos invitaste, no tuvimos más remedio que colarnos en la fiesta. Canalla. Toma asiento. Mi querido hermano mayor. Vinimos aquí hoy. No para asistir a la boda.
Entonces vuelve. En un día como este, no quiero tener un conflicto contigo. Usted nos dice que nos vayamos, y simplemente nos vamos. ¿De verdad cree que esta familia Wan le pertenece solo a usted? Hoy es el gran día de nuestro presidente Wan. Será mejor que no cause problemas hoy. No eres más que un perro, criado por nuestra familia Wan, y te atreves a ladrar salvajemente frente a mí. Te atreves a tocar a mi gente. ¿De verdad golpeaste a tu hermano menor por un sirviente? Una persona es una persona, independientemente de su estatus o rango. Si hubiera sabido que eras tan frío y despiadado, no debería haberte salvado en aquel entonces. Tu pequeña miserable yo. Bien, Wang Jingwei. ¿Todavía crees que eres ese altísimo y poderoso presidente? Te lo digo. Pronto estarás arrodillado y rogándome. Mayordomo Leo, toma el documento de distribución de activos. ¿Qué tienes en la mano y léelo a todos? Te pregunto dónde está el abuelo. ¿Dónde está? Presidente Wang, no. Wang Jingwei. Este es el documento de distribución de la herencia del maestro. Escuchen atentamente. Todos. Lo que sostengo es el testamento de última voluntad escrito personalmente por el señor Wang Weiting, quien es también el fundador del grupo Genai. Dice lo siguiente: el actual presidente del grupo Genai, Wang Jingwei, abusa de su poder y gobierna autocráticamente, carece de competencia y es inadecuado para el puesto de presidente. Por lo tanto, mi nieto, Wang Dingman, asumirá el cargo. Además, todos los activos de la familia Wang, incluyendo acciones, bienes raíces y coches de lujo, serán heredados por Wang Chenggong. ¿Escuchaste eso? Sal de la familia Wang. Te lo pregunto de nuevo. ¿Dónde está el abuelo? Que no estás convencido. No escuchaste claramente. Esta es la decisión del abuelo. De ahora en adelante. Grupo Genai. Yo soy el presidente Wang aquí. No siempre escuchaste a tu abuelo. ¿Qué pasa? Ahora, incluso la decisión de tu abuelo, estás empezando a cuestionar. Ya veo. Simplemente no puedes soportar renunciar a el puesto de presidente del grupo Engai. El viejo presidente Wang nunca tomaría una decisión como esta. Todos ustedes deben estar detrás de este complot. Yen, ¿qué dijiste? El abuelo está de hecho en sus manos. En peligro inminente. Esta niña. ¿Qué tonterías estás diciendo? Cuanto más sabes, más rápido mueres. Mide tus palabras. Ese es mi padre. ¿Qué puedo hacerle yo? Creo que simplemente no quieres entregar el puesto. Estás causando problemas sin razón. Tío, por favor, no seas impulsivo. La tarea más urgente ahora es hacer que entreguen al abuelo primero. De acuerdo. ¿Quieres el grupo Genai, verdad? Puedo The dártelo. film was translated Sin and embargo, narrated by M Media. Debes entregar al abuelo. Ver a tu abuelo. ¿De qué servirá? Te aconsejo que no hagas ninguna trampa. Entrega rápidamente el cargo de presidente del grupo Genai. Aquí está la carta de renuncia. Solo tienes que firmarla. Hasta que vea al abuelo. No firmaré. Dada la condición del anciano, incluso si se lo entregas a él, ¿qué diferencia hará? Abuelo. Abuelo. Abuelo, ¿qué te pasa? Soy el médico tratante del viejo presidente Wang. El viejo presidente Wang sufrió un derrame cerebral anoche y ahora tiene muerte cerebral severa. No hay nada que podamos hacer. Es imposible. Abuelo, mírame rápido. Soy tu nieto. Soy tu guayar, abuelo. ¿Quieres que te entregue el grupo Genai? A ti, ni lo sueñes, se los advierto. Este documento, no lo firmaré. Todos ustedes, simplemente renuncien a esta idea. Viejo, soy tu hijo biológico.
¿Qué tiene de malo que me entregues el grupo Genai? A mí. El grupo Kenai. Solo Jingwei tiene la capacidad de protegerlo. Jingwei también es tu hijo biológico. ¿Pero por qué favoreces tanto a esa madre y a su hijo? Esposo, El viejo bastardo no cederá los medios suaves. Insistes en tomar el camino difícil, es eso. Esta es la decocción del alma voladora. Después de beberla, la reacción es exactamente la misma que un derrame cerebral. Pero no hay posibilidad de recuperación. Insolente. Fórzalo. Así que fuiste tú. ¿Quién exactamente? Es ella. ¿Será que ella realmente puede calcularlo? ¿cómo es eso posible? Debe estar fanfarroneando. Incluso si ella lo calculó, ¿y qué? Si no puede presentar pruebas, ¿por qué entrar en pánico? Todos los canales de energía vital están cortados. Solo está dependiendo de un hilo de esencia vital para aguantar. ¿Hay alguna otra manera? Te lo dije, viejo presidente Wan. Ya tiene daño cerebral severo. Ahora solo podemos ir día a día. Incluso si viniera un inmortal, no habría absolutamente ninguna manera de salvarlo. El medicamento fue forzado anoche. Los canales de energía vital no se han endurecido y muerto completamente todavía. Puede ser salvado. ¿Realmente te atreves a presumir? Dinos cómo planeas salvarlo. Solo necesitas inyectar el veneno de la cobra en su torrente sanguíneo. Combatir veneno con veneno, y los canales de energía vital pueden ser revividos. Una cobra. Eso es altamente venenoso. ¿Estás seguro de esto? Encuentra. Esto. Rápido. Cobra. Dejen que todos escuchen. Está hablando con sensatez. Mocosa. Creo que solo estás tratando de matar a mi padre. Esto es verdaderamente un disparate. Si nuestro anciano muere hoy por tu mano, puedes soportar esta responsabilidad. Así es, veneno de cobra. ¿Es eso algo para bromear? Yo también lo creo. Las chicas jóvenes de hoy en día les encanta presumir demasiado. Está en juego la vida de una persona, y aún así se atreven a hacer las cosas sin pensar. Wang Jingwei. Este anciano ya te ha sido entregado. No deberías firmar los documentos ahora. Es mi culpa. De hecho, dejé que el abuelo se quedara solo en casa, permitiendo que gente como tú aproveche la oportunidad. Puedes ser cruel conmigo, pero nunca esperé que pudieras ser tan desnaturalizado con tu propio padre. ¿De qué tonterías estás hablando? No entiendo. Déjate de tonterías. Fírmalo. Fírmalo. ¿Es eso correcto? The film was translated and narrated by M Media. Me mentiste. Wang Dingnan. Después de todos estos años, no has mejorado ni un poco. Eres justo como una rata, en una alcantarilla, siempre haciendo cosas que están por debajo del desprecio. ¿Qué acabas de decir? Wang Jingwei. ¿Qué demonios eres tú? Y te atreves a insultar a mi hijo. Naciste de una madre, pero criado sin madre. Si no fui criado por una madre, pero sabes perfectamente bien cómo murió mi madre. Tú mismo lo sabes. Zulan, después de todos estos años, has sido una amante y estás feliz por ello, ¿verdad? Si no hubiera sido por ti, en aquel entonces, mi madre no habría muerto de pena. Y tú, Wang Changgong, durante todos estos años creíste que yo no era tu hijo biológico. ¿Alguna vez has cumplido con las responsabilidades de un padre? Estás diciendo tonterías. Lo ridículo es que el Wang Dingnan que tanto te gusta, él es quien no es tu hijo biológico. Si le crees, habrás caído justo en la trampa de este sinvergüenza. Cariño. Él claramente solo está tratando de sembrar discordia entre nosotros. Soy tu esposa. No confías en mí. Estás diciendo disparates. Como podría Din An posiblemente. No sería mi hijo biológico. Wang Jingwei. Lamento haberte tratado como un hermano. Sembrar discordia entre padre e hijo. Realmente lograste decir tales cosas. Déjame decirte algo. ¿Quién es tu propio padre biológico? No lo sé, pero tú mismo lo sabes. De lo contrario, no estarías tan desesperado por apoderarte de nuestros activos de la familia Wang, porque tienes miedo de no recibir ni un solo centavo. Por respeto al tío. Puedo darte algo de respeto.
Pero te pido que te vayas. Inmediatamente. ¿A quién intentas asustar? Nuestros 20 años de afecto de padre e hijo puede ser socavado por alguien, como tú solo diciendo unas pocas palabras. Realmente puedes sembrar discordia, correcto. Incluso si rompes estos documentos, es inútil. El testamento, firmado personalmente por el anciano, todavía está conmigo. Espera hasta que el anciano se haya ido. Todo esto seguirá perteneciendo a mi hijo Dinan. Cobra. Venenoso. Espera. Wang Jingwei. Tu abuelo. Todavía le queda un aliento. ¿Estás seguro de que quieres que tu abuelo muera a manos de esta joven? Papá, en el momento en que el anciano muera, su testamento podrá entrar en vigor inmediatamente, y nosotros simplemente podemos también librarnos de sospechas. ¿Por qué no deberíamos estar felices por ello? Mi hijo tiene razón. Tío, El abuelo vivió una vida gloriosa y honorable, decisiva y vigorosa. Él no debería terminar así. Incluso si nos deja, debería ser con dignidad. Incluso si él lo supiera, estaría de acuerdo. Comienza. Todos ustedes. Esto no es salvar a alguien. Están asesinando. regresa. Viejo presidente Wan. Viejo presidente Wan. Él se ha ido. Abuelo. Asesina. Ella es la asesina. Sí es ella. Todos podemos testificar. Envíenla a la cárcel. Asesina. 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 Ella no es. Yo le dije que hiciera esto. Yo soy quien mató al abuelo. ¿Quién dijo que morí? The film Viejo was presidente Wan. translated and narrated by M Media. Lo siento. Está bien, realmente bien. Esta señora Wan no es una persona común. No sé. No sé todo. Conozco tu agravio. E impotencia. Tu elección es la elección del abuelo. Levántate, Abuelo, niña. Me salvaste. abuelo. No tuve familia mientras crecía. Solo mi maestro fue bueno conmigo. De ahora en adelante. Tú eres mi familia. No seas cortés conmigo. Imposible. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Esa taza de decocción del alma voladora. Nadie ha podido recuperarse jamás. Decocción voladora del alma. Si no fuera por esta decocción voladora del alma, no lo creería ni aunque me mataras. Mi buen hijo. Buen nieto. Pensando constantemente en darme muerte. ¿Qué? Podrían ser ellos. Debe serlo. El viejo presidente Wan acaba de decirlo. Verdaderamente despiadados. Y todavía quieren echar la culpa. El corazón humano es verdaderamente malicioso. Todo el mundo dice que se crían hijos para que cuiden en la vejez, pero creo que debemos protegernos de nuestros hijos en la vejez. Abuelo. Abuelo. Esta no fue la intención de tu nieto. Todo esto fue el mayordomo Liu. Él lo planeó todo sin ayuda de nadie. Todo es culpa suya. ¿De qué estás hablando? Wang Dinan. Todo lo que hice. No fue todo por tu puesto de presidente. No me importa en absoluto ese puesto de presidente. Yo tampoco estoy hecho para eso. Abuelo, usted. Por favor, perdóname solo esta vez. De ahora en adelante. Prometo comportarme bien. Y vivir como un heredero de tercera generación. Eres bastante lista. Sí, papá. Todo fue culpa de este mayordomo Liu. Él lo instigó. Él inventó algo llamado la decocción del alma voladora. Solo está celoso de la riqueza de nuestra familia. Solo quiere derribar a toda nuestra familia. Papá, tú absolutamente no puedes dejarlo ir. Cierto, no debes dejarlo ir bajo ningún concepto. ¿Cómo te atreves a intentar que muera solo? Ni lo sueñes.
Haré que todos ustedes vayan al infierno conmigo. Viejo presidente Wan, tengo un secreto importante que contarte. Estás tratando de decir, Wan Dinan es tu hijo. ¿Cómo lo supiste? Abuelo, sabes. Viejo presidente Wan, Dinan es mi hijo biológico. Él sirvió a tu vieja familia Wan durante más de 20 años, como un hijo filial y un nieto digno. Dime, viendo esto como su padre biológico, ¿no he sufrido yo una pérdida? Dinan es su hijo. No, esposo. Escúchame, esposo, tú. Basta, Wan Chenggong. Tú lo sabías. Siempre lo supiste. ¿Quién es tu padre biológico? Todos ustedes lo sabían. Y me lo ocultaron solo a mí, haciéndome llevar el cuerno durante más de 20 años. Bastardo. Te mataré. Tú cobarde inútil. Trabajé tan duro, sirviéndote todos estos años. Y que si fui infiel, ¿qué hice mal? Simplemente cometí un error que todo el mundo, en el mundo. Además, si tú no hubieras sido infiel primero, podría haber traído al niño. La culpa es tuya. En última instancia, te mereces todo. The film was Si translated tu familia and narrated hubiera by podido Ed mantener un Media. perfil bajo, quizás yo podría haber asegurado a tu familia una vida de comodidad, pero todos ustedes insistieron en ser insaciablemente codiciosos. Entonces no me culpes por no poder protegerte. Papá. Abuelo. Guardias. Bajo el cargo de homicidio intencional, lleven a estas 4 personas a la estación de policía. Papá, soy tu hijo biológico. No puedes hacerme esto. Papá. Ya es suficiente. Vamos. En este día de alegría, hemos hecho que todos presentien una farsa. Continuemos con nuestra boda. Abuelo, esperemos un poco más. Por el maestro de matemáticas celestiales. Sí, abuelo. Invitamos al maestro Yen, pero no ha llegado. Deberíamos esperar un poco más. Mi querido discípulo, he venido a beber el vino de tu boda. Chuesi, por fin estás aquí. Te he estado esperando por mucho tiempo. Maestro, ya he encontrado a mi ya destinado. Hemos consumado el matrimonio. Mi esperanza de vida también se ha recuperado. Discípula tonta, ¿no deberías atreverte a hablar descuidadamente así? Maestro, mi nombre es Wang Jingwei, el esposo de Yen. Buen muchacho. Solo tengo esta discípula tonta. Y tú te la llevaste. Si alguna vez la tratas, incluso un poco mal en esta vida, yo como su maestro, incluso si tengo que agotar todo mi cultivo, no te dejaré escapar. Entendido, maestro. Una vez que llegue el maestro de matemáticas celestiales, podemos empezar. ¿Por qué esperar? Empecemos ahora. Maestro, esperemos un poco más. No estoy ya aquí. ¿Por qué esperar? Están hablando de el maestro de matemáticas celestiales número 1 del mundo. Mantén un perfil bajo. No estaba hablando de ti. ¿Solo una reputación vacía? No me lo tomé en serio. No te he visto en 3 días. Maestro, realmente tienes vuelto discreto. Por supuesto. Pero realmente soy el mayor adivino divino del mundo. Maestro, la persona que estamos esperando es una figura legendaria del mundo marcial. Solo él puede curar la enfermedad de mi nieto. Por lo tanto, debo pedirle que espere un poco más. Créalo o no, depende de usted. Disculpen todos. Soy Lin Wei. Pido disculpas por llegar tarde. Señor Lin, lamentamos no haberlo conocido antes. Fue presuntuoso de mi parte. Venir sin ser invitado. Es solo que hoy viene el maestro de matemáticas celestiales. Y me siento ansioso por dentro. Si el maestro celestial me necesita, y no estoy aquí, ¿qué debo hacer? Por eso, me tomé la libertad de venir aquí. El maestro celestial no ha llegado todavía. Por favor, toma asiento primero. Señorita Chu, la bondad de ayudarme a salir de problemas, nunca la olvidaré. No fue nada, absolutamente nada. Maestro de matemáticas celestiales. Maestro de matemáticas celestiales. Señor Lin, usted, ¿qué está diciendo? No hay ningún maestro de matemáticas celestiales aquí.
Maestro celestial, llego tarde. ¿Por qué te arrodillas de nuevo? Rápido, levántate, date prisa. Matemáticas. Maestro celestial, Discípula, ven aquí. Realmente no tienes remedio, incluso tu maestro, el mayor maestro celestial de matemáticas del mundo, ni siquiera conoce su título. ¿Cómo vas a sobrevivir en el mundo marcial más tarde? Pero durante los últimos 20 años, no te he llamado siempre, Chuesi, como se suponía que ibas a ver que también tenías un título así. Es usted el maestro celestial de matemáticas. He oído hablar mucho de usted. Yo siempre he mantenido un perfil bajo. Y nunca me he jactado delante de mi discípula. Sí, así The es. film was translated and narrated Maestro, by M. por favor retira rápidamente los insectos venenosos de su cuerpo. Sin remedio. ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendida? Quiero decir que eres irremediablemente estúpida. Míralo tú misma. ¿dónde están los insectos venenosos en mí? Chuesi, lo lograste. Cuando te curaste. No te lo diré. Gracias, maestro. Wang Jingwei, tomas a esta mujer ante ti, que es pura y amable, pero usualmente confundida y tonta. Como tu esposa, Si lo hago, Chun Yen. Tomas a este hombre ante ti, la persona que está delante de ti, que es sincero y valiente, a la vez que apuesto y elegante. Como tu esposo. No, maestro. ¿Por qué les ha puesto elegante? Pero yo estoy confundido y soy tonto. Yo todavía no he descubierto su problema. No importa eso, solo di si está dispuesta o no. Yo sí. Bien. Yo declaro. La ceremonia ha terminado. Maestro. Y esa cosa también. El segmento del beso. Entonces, ¿cómo es que yo, tu maestro, no lo sé? ¿tu maestro? Es realmente incapaz de ver o solo está fingiendo. Él realmente no puede ver. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Ya no te preocupes por él.